Los distintos puntos de esta mega ley. Estamos en comunicación con José del Río. José, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día, Marina, muy buen día, Maxi. Sí, con muchísima información hoy y sobre todo lo que viene ahora es si finalmente el Congreso le va a dar lugar, ¿no?, a este megaproyecto de ley que complementa lo que ya presentó decreto de necesidad y urgencia el presidente de la Nación y que viene, Marina, también hay que contarlo, un capítulo 3, ¿no?, que es la fase de derogación de muchas leyes que hoy están vigentes, donde también va a sumar un nuevo foco de conflicto, dirían desde la oposición, avance o libertad, dirían desde el oficialismo, en un contexto en el cual todo todavía la moneda está en el aire, ¿no? Digo, recordemos que más allá de que el DNU entra en vigencia, hay una cuestión en la justicia que todavía no está dirimida respecto de varias de las medidas cautelares que se van planteando respecto de algunos de los avances que pone, en este caso, el decreto de necesidad y urgencia, y también ahora empieza a mezclarse con el proyecto de ley. Bueno, es demasiado pretencioso decirte que nos des un pantallazo general de la ley ómnibus porque abarca por lo menos 10 materias y si te parece empezamos a focalizar en algunas cuestiones. En materia económica, ¿qué sería lo que destacás? Nosotros hablamos del tema privatización de empresas públicas, hablamos del blanqueo, hablamos del tema de bienes personales y la posibilidad de pagar varios años hasta el 2027 en un monto unificado. De una nueva fórmula jubilatoria, ¿no? De movilidad jubilatoria. ¿Qué sería aquello que ves más de fondo y también más complejo de ser aprobado? Bueno, te diría que tal vez lo más complejo es que este proyecto de ley mezcla cuestiones pequeñas, por llamarlo de alguna manera, de rápida ejecución y muy viables con macro problemas históricos de la Argentina, como puede ser el tema de cómo reformás o cómo solucionás definitivamente el tema de las jubilaciones, que hoy por hoy, hay que decirlo también, si bien desde una teoría macroeconómica es un tema complejo, porque junto con las pensiones explican cerca del 60% del gasto, desde una perspectiva microeconómica, que es la de los jubilados que nos miran, dicen la plata no alcanza, y no hay plata en este caso cuando vos medís lo que gana un jubilado en la Argentina versus lo que representa una canasta básica de alimentos o una canasta básica total, que es con los alimentos y servicios. El número es realmente muy, muy pequeño para cubrir las necesidades, más en una franja etaria donde la cuestión de salud, que es otra de las cuestiones que han incrementado y mucho sus precios en el último tiempo, sobre todo medicamentos, más allá de la cobertura que puedas tener del PAMI, digo, plantean una complejidad muy, muy importante de cara a lo que viene. Hay dos signos de pregunta. Uno, esta nueva fórmula que va a plantear el presidente con discrecionalidad desde el Poder Ejecutivo, ¿implica un ajuste en el gasto o implica una mejora respecto a la fórmula de Alberto Fernández para los jubilados? Eso no queda claro, porque viste que hay una fórmula, un enunciado ambiguo del tipo que garantice la competitividad y la sustentabilidad. Son como dos cosas contradictorias en la misma oración. Sí, y también es cuando vos decís, bueno, la sustentabilidad de quién, de la macroeconomía o de la microeconomía del jubilado, que en definitiva, bueno, entonces cuando hablas de la macro en esa perspectiva suele ser un aumento menor al que tiene el poder adquisitivo, perdón, al que tienen los precios. Y hay un dato adicional también para tener en cuenta porque hoy estamos con el día 17 del gobierno de Milei. Durante la gestión de Alberto Fernández, que modificó la fórmula jubilatoria de Mauricio Macri, que era una fórmula que le hubiera dado a los jubilados mejor poder adquisitivo que el que tuvieron con Alberto Fernández, la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados fue el 35%. Digo, ya vienen de una base donde están debajo del agua. Y un dato adicional, ahora cobran este bono los que tienen la jubilación mínima de hasta 160.000 pesos, un bono de 55.000 pesos, pero eso termina también. Con lo cual, en febrero, en marzo y en abril hay que ver cuál es la postura que toma el gobierno de Milei respecto de esta pérdida muy fuerte de poder adquisitivo jubilaciones. Claro, todavía no se anunció un nuevo bono. Viste que en algún momento se especuló con sostener la política de bonos hasta que haya una recomposición, pero entiendo que no hay nada sobre eso.
No, todavía no hay, y también tenés en esta reforma algunas cuestiones de la microeconomía. Hoy por hoy, si vos mirás el tema de, por ejemplo, la venta de libros, que es muy chiquito, pues es un negocio muy pequeño, pero desregular la venta de libros implica que dejan de tener un mismo precio todos los libros que uno puede comprar. Otro tipo de cuestiones que se está dirimiendo y que es muy importante, la planteaban recién. Para mí lo más importante está en materia de educación, donde Sí. hay dos cuestiones muy interesantes. La gratuidad, que se mantiene, Sí. que eso es un valor para la Argentina. Y por otro lado, esto que era un debate hace mucho tiempo, qué hacer con aquellos extranjeros que vienen a estudiar y que en definitiva se está proponiendo pagar. Y tal vez lo más polémico, o para seguir muy de cerca, es, bueno, cómo se lleva a la realidad el proyecto de legítima defensa en los casos de inseguridad, en los casos donde haya un delito, digo, desde la teoría y después en la práctica, qué puede implicar esto en materia de cambios. Ahí los cambios tienen que ver con la idea de proporcionalidad. Viste que se flexibiliza bastante esa idea. Ayúdame. Después también con la idea de que los familiares no puedan litigar en el caso del delincuente abatido en una situación de legítima defensa. Ahí entiendo que hay otro punto. Tenés lo de proporcionalidad, que es muy importante, porque en definitiva lo que te están diciendo es que va a cambiar un poco la balanza en el sentido de que delinque, exacto, el que delinque va a tener obviamente un peso más fuerte de la culpa que aquel que es víctima de un delito, porque hubo muchos casos, sobre todo de inseguridad muy relevantes a nivel nacional, donde terminaban siendo denunciados aquellos que habían sido básicamente o atacados o se les había cometido un delito, y en este caso lo que se dice es, se invierte la prueba de la carga, donde el delincuente tiene un peso de mayor culpabilidad que aquel que es ante la duda víctima. Se considera proporcional el medio utilizado. Y también viste que si en una riña hay disparidad de contextura física, de edad o de expertise, también la legítima defensa va a favor del perpetrador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, y también la otra pata que es complementaria es todo lo que tiene que ver con las movilizaciones, donde hay algunas cosas que pueden ser con buenas intenciones, pero por ejemplo cuando hay una manifestación espontánea, la idea de avisar con anterioridad. 48 horas antes. Exacto, eso no pareciera ser muy viable, digo, cuando tengas algo realmente espontáneo. Cuando son manifestaciones o movilizaciones de carácter político, sí se pone como una de las medidas más relevantes. El aviso por un lado, y por otro lado aparece la figura de prisión efectiva para aquellos que delinquen en el marco de una movilización o que terminan cortando la ruta, que ese también es un cambio sustancial. Y la reincidencia ahí, ¿viste? Exacto. La reincidencia para la prisión efectiva. Y para cerrar, bueno, es inabarcable el proyecto, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar, si querés, mínimamente de la pata vinculada a la reforma política, boleta única papel, ya lo discutimos, la eliminación de las PASO y sobre todo lo novedoso, la circunscripción uninominal para el caso de diputados. Que eso suena muy complejo, pero no lo es tanto. Tiene que ver con que se divide el país respecto de la cantidad de jurisdicciones. Se toma como referencia unos 180.000 habitantes, como referencia para tener la posibilidad de elegir a ese representante, y cambia la cuestión respecto de, como veníamos haciendo ahora, para ir por una idea de territorialidad / jurisdicciones. Digo, un dato muy relevante, Marina, respecto de lo que estamos viviendo es: todos los presidentes, hoy lo escribía Martín Rodríguez Yebra y me parece muy relevante, todos los presidentes arrancaron con decreto de necesidad y urgencia. Hablamos desde Alberto Fernández prepandemia, lo hizo Néstor Kirchner, lo hizo también el propio Mauricio Macri, lo hizo Carlos Menem, en el caso de Carlos Menem con mayor asiduidad, parece ser lo que quiere emular en este caso el presidente Milei. La gran diferencia es que acá no hay ni acuerdos previos con los políticos, ni hay mayoría en las cámaras con la posibilidad de avanzar con mayor simpleza. Digo, este es el escenario tal vez más complejo que le plantea el desafío a Javier Milei, no solo el proyecto de ley, sino de su decreto de necesidad y urgencia.
Perfecto, bueno, clarísimo. Gracias, José, por ayudarnos a entender esto que es tan complejo. Son 664 artículos, si no me equivoco, un mamotreto así ya nos duelen los ojos de leer todo eso. No hay respiro, Marina, pero no hay respiro. Dios mío, que vengan 2 días de paz. Y todo indica que hay un nuevo decreto en preparación. Bueno, vamos a ver, no nos adelantemos. Gracias, un beso José. grande y buen día, hasta luego. Felicidades si no nos hablamos. Igualmente. Muy feliz inicio. Muy bien. Bueno, nosotros volvemos a Isidro Casanova en La Matanza.